Agradecemos al Señor por la oportunidad que el Señor nos brinda. Realmente grande es su misericordia. Es lo que podemos decir, y lo que podemos hacer es decirle al Señor gracias. Qué lindo, ¿verdad? Y en esta noche vamos a ver acerca de la gracia de Dios. Cuando comprendemos y recordamos su gracia, hermano, es abundante. Y muchas veces nos cuesta comprender. Pero gracias al Señor por su gracia, porque Él siempre trata en toda la época con el hombre en gracia. Eso vemos ya la vez pasada cuando sabemos que muchos preguntan si Adán fue salvo. Y justo el hermano leyó y encontramos que sí, porque Génesis 3:21 dice la palabra que Dios le vistió con túnica de pieles. Y para que sea vestido Adán con esa túnica tenía que ser la sangre derramada. Ahí está entonces la base de la salvación. Y gracias al Señor por eso, hermano. Nosotros también tenemos la misma base, la redención, la sangre del Señor. Nos limpió de todo nuestro pecado. Y es una pura gracia. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver un poco, vamos a empezar con la palabra en 1 Timoteo, primer libro, o sea que la epístola de Pablo a Timoteo. Gracias al Señor, porque ahí tenemos la instrucción del apóstol, que vamos a ver qué nos dice el apóstol de la iglesia, nuestro apóstol, porque nosotros pertenecemos al grupo de la iglesia. Entonces nos interesa su carta, su escrito, su recomendación, su dicho, todo lo que él había escrito. 1 Timoteo capítulo 1, el verso 12 al 14. En el nombre del Señor, dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí entonces encontramos cómo fue él antes de su conversión y qué él hizo. Y sabemos que él era muy religioso. Eso tenemos en Hechos 9, su conversión. Y en Hechos 8 encontramos cómo él perseguía a la iglesia. Fanático. Pero la gracia del Señor ahí nomás está. Le pudo atrapar. Qué lindo, ¿verdad? Y vamos a ver un poco en Hechos, capítulo 8, del verso 3, nomás vamos a leer y vamos a ver lo que él hizo. Eso es para que valoremos más la gracia del Señor. El Señor nos dijo, bueno, este Saulo es un desastre. No, el Señor le escogió. Había sido que es un buen material. El Señor le transformó. Su gracia actuó y él fue cambiado por el Señor. Hechos 8, el verso 3, quien tiene me puede dar la lectura. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, este era lo que él hacía antes. Pero la gracia actuando y el Señor mismo ahí, y le dijo el Señor, ¿quién era el Señor? Le dijo. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús es la gracia mayor, hermano. Y pudo encontrarle.
Y dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo. Eso era lo que era antes. Perseguidor e injuriador. Perseguía a la iglesia. Pero el Señor su gracia extendió y lo atrapó. Y después ya él comenzó a predicar y a hablar de la gracia del Señor. Y vamos a seguir mirando versículos que nos habla de eso. También vamos a ver en 1 Timoteo 2, el verso 7. Dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es lo que el Señor hace en su vida. El apóstol dice, para esto yo fui constituido por el Señor, no por el hombre. Aquí no entra mano humana ni idea humana. No es que los hermanos se reúnen o grupo de hombres y dice, bueno, este Saulo va a ser apóstol. No, el Señor. Según Gálatas 1:10 encontramos que el Señor le eligió. No por hombres, sino por el Señor. Qué interesante, hermano. Y vamos a seguir mirando más versículos. Efesios 3, versos 7 y 8. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Ahí está. Como él recalca la gracia. Qué interesante. Y aquí dice el apóstol, yo fui constituido, fui hecho ministro. El Señor le hizo ministro. Debe distribuir la gracia. Debe repartir. Por eso él siempre menciona y no sale de eso. Por eso a los Gálatas vemos la reprensión que le dio, porque ellos querían justificarse por la ley. No, dice. Y dice el verso 8, a mí que soy menos y el más pequeño de todos los santos. Él no es orgulloso. Él no es que dice, no, yo soy el principal. No, yo soy el más pequeño. Así es el fiel, el crecido. Espiritualmente, hermano, no se cree grande. Y antes él era Saulo, que quiere decir grande. Pero con el Señor la cosa es al revés, ¿verdad? Él no busca usar una cosa que primero tenemos que, dice Jesús en una ocasión a sus discípulos, que el que se enaltece, dice, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Si queremos subir, tenemos que primero bajar. Si yo quiero ser alto, yo tengo que empezar de cero. Ahí el Señor va a hacer. Y dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Imagínense, ¿no? El Señor nos entregó su gracia. ¿Y qué merecían? No. Vamos a ver qué éramos antes nosotros de conocer al Señor. Romanos 5, el verso 10. Si notamos eso, hermanos, si leemos la Escritura y si miramos dónde antes estábamos, antes de conocer a Cristo, ahí vamos a valorar y vamos a reconocer la gracia del Señor en nuestro favor. Romanos 5, el verso 10, dice así. Porque si siendo enemigo, imagínense lo que nosotros éramos, enemigo
No es siquiera amigo. No, lejos. Enemigo éramos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínense el valor del sacrificio de Cristo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está. Qué importante, ¿no?, la obra de Jesús. Jesús mismo es la gracia mayor. Imagínense. De enemigo venimos a ser hijos. Somos reconciliados. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial y decirle papá. Eso no es poca cosa. Vamos a ver vamos a ir en segundo libro de Samuel. Si miramos a David, sabemos que él fue el menor de todos. Todos sus hermanos ya se habían reunido. Despreciado tal vez. Pero cuidado de Sare, el menor. Pero ¿qué dijo Samuel? Son todos tus hijos, y no dice queda aún el menor. Envía por él. Imagínense, ¿no? Qué lindo. Para valorar la gracia del Señor. Libro de Samuel, capítulo 7, el verso 18. Este fue ya cuando David fue rey, cuando reinó, en lugar después de Saúl. 7:18 dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Pues también has hablado de la casa de tu siervo en los porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Así sigue hablando el rey. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Imagínense, hermano. Esta es una gracia pura. David se dio en cuenta que él no merecía nada, a pesar de que ya era rey. Pero mirando al Señor dice: pero ¿sabes así como es? ¿Quién soy yo? La misma cosa nosotros vamos a decir, hermano, al Señor cuando reconocemos dónde antes estábamos y ahora dónde el Señor nos puso. Imagínense, hermano. Y aquí el rey dice: se puso delante de Jehová y dijo: Señor, ¿quién soy yo? Sé cómo era. No merezco tu misericordia, no merezco tu gracia, tu favor. Y todo lo que tú usas conmigo, lo que es, dice, es tu gracia, tu misericordia. Por eso él, un capítulo entero en el Salmo, dirige y dice en cada versículo: porque para siempre es su misericordia. Y nosotros vamos a decir la misma cosa. ¿Quién somos? ¿Qué merecemos? Y nada. Y dice: ¿y qué es mi casa para que tú hayas traído hasta aquí? El Señor ha obrado a nuestro favor. El Señor ha hecho algo. Y vamos a ver otro pasaje en el libro, en el Evangelio de Lucas. Interesante. Cuando vemos esto, una maravilla de parte del Señor hacia nosotros. Esa es su gracia. Así que, hermano, no hay límite. Cada día que el Señor nos da, tenemos que levantarnos y decir al Señor: gracias por este día. Gracias por la vida que tú me sigues dando. No es porque merecemos, no es porque Dios nos debe a nosotros. No, Él no debe a nadie.
No. Y ahí empezamos a decir, gracias Señor. Y no solamente, hermano, decir gracias al Señor, sino también gracias por cada uno de ustedes, hermano. Imagínense, eso no es poca cosa. De que usted es mi hermano, mi hermana. Es una gracia. Lucas 10, desde el verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esa es la gracia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Así es el Señor, así es su gracia. Y este samaritano de Jesús, y este hombre herido, fuimos nosotros. El Señor se quedó, se prestó, tuvo de nosotros misericordia, nos sanó, nos cuidó, nos llevó al mesón. Este mesón es figura de la iglesia. Y cuídeme, Larisa. Yo voy a regresar. Y el Señor está por regresar, está por volver. Primera Tesalonicenses. Vamos a ver, hermanos, lo que la palabra dice acerca del arrebatamiento. Este samaritano que nos curó, nos llevó al mesón, prometió volver y dice, cuando regrese. Estamos listos para que cuando Él regrese estemos esperándole. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Es un versículo que casi por lo menos ya sabemos de memoria, ¿verdad? Pero la palabra del Señor y el apóstol mismo, el apóstol que nos habla acerca del arrebatamiento, vamos a ver lo que dice en esa 4 del verso 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. Imagínense, el apóstol tenía también en aquel tiempo el deseo ya de que el Señor ya venga, porque dice, nosotros, dice él. ¿Y cuánto tiempo ya hace de eso? Más de 2000 años, ¿verdad? Y bueno, entonces, hermanos, sabemos que estamos muy cerca de que el arrebatamiento se produzca. Se puede producir en cualquier momento. No hay ya cosas que tienen que suceder antes. No vamos a poder decir qué señal hay. Un hermano había dicho, yo quiero saber, dice, qué señal primero tiene que pasar para que la iglesia sea arrebatada. No hay más señal. Señal cero. No hay.
La iglesia ya está como para ser arrebatada. Puede ser en cualquier momento, al salir de este lugar, mañana, este mes o los días venideros. Y dice aquí la palabra, el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel. Siempre, hermano, cuando va a haber cosas importantes de cambio, hay una cosa que tenemos que ir notando. Ustedes saben, cuando la ley fue dada en Sinaí, fue oída el sonido de bocina. Y desde aquel entonces hasta el anuncio de la venida de Cristo, el arcángel es un principal. Ahí donde dice Miguel, y hay otra parte donde la escritura dice Gabriel. Vamos a ver un poco, hermano. Lucas 1:26. Nosotros somos los que tenemos que saber bien esto. ¿Quién tiene? 1:26 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso es para que anuncie a María que iba a nacer un Salvador. Dios lo envió. Gabriel. Y cuando Daniel estuvo orando, y su oración es trastornada, porque ustedes saben, hermano, el espacio ahí está minado de miles de demonios. Y la escritura dice que el Señor vendrá y el encuentro va a ser en el aire. Esa parte donde hemos leído, por eso está el arcángel, para pelear, porque no va a ser fácil. Primero vamos a ver en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Los ángeles también tienen jerarquía. Y el Señor lo envía. 9, el verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es para ayudarle a Daniel. Porque parece que la oración de Daniel fue trastornada durante 21 días, 3 semanas. Procura para que su oración no llegue al cielo. Se interpuso. Pero el Señor envió su ángel, guerrero. Y ustedes saben también en el libro de Josué, cuando había la guerra, vino junto a Josué y le dice a Josué: yo vine como príncipe del ejército de Jehová. Y ese es el Señor. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver otro versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 7. Importante, hermano, nosotros tenemos que saber esto. La palabra registra para que nosotros podamos analizar, estudiar, escudriñar, meditar en ella.
Mm. 12:7 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La lucha, la pelea, hermano, no es poca cosa. No va a ser fácil. Y no es fácil. Imagínense, hermano. Ahí en Tesalonicenses encontramos eso, que nuestro encuentro con el Señor va a ser en el aire. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber la Escritura. Y así como está en la Escritura va a ser. La palabra del Señor se va a cumplir sí o sí. No, a veces queremos razonar y decir, pero ¿cómo? No tenemos que dudar. Si la palabra declara una cosa, esa se va a cumplir. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y eso tenemos que creer, hermano. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de eso. Y todo lo que él habló inspirado por el Espíritu Santo. Nada él dijo de sí nomás. No, inspirado por el Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, quiere decir que va a haber como un ejército. En orden. Y con trompetas, dice. Y la trompeta siempre habla de una orden, una batalla. Israel, cuando escuchaba según el sonido de la trompeta, se tenía que reunir. Imagínense. Y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. El Señor Jesús espera nada más que el orden del Padre para que Él venga. Nadie de la iglesia, ninguna iglesia sabe, hermano, la fecha. Si alguno dice tal fecha va a ser, error, eso no es así. Nadie sabe el día ni la hora. Solo el Padre. Por eso los que fijaron fecha no fueron así. No. La palabra no indica, y esta cosa, el hecho del regreso del Señor, es lo que nos queda con fecha. ¿Y para qué eso? Eso es para que no nos descuidemos, hermano, porque nosotros siempre somos descuidados. Cuidado, pasa el tiempo. No, el Señor tarda luego. No, yo ya escuché hace 20 años atrás el mensaje de la venida del Señor. Sí, hermano, el Señor va a venir. Como algunos dice, la palabra tiene por tardanza. Y tenemos que hacer todavía nosotros nuestro trabajo. ¿Y qué es lo principal, hermano? Lo que tenemos que hacer. Yo le voy a decir, la vez pasada hemos considerado acerca de los dones, pero todos nosotros podemos evangelizar. Si no podemos hablar, por lo menos debemos pasar un tratado, porque hay mucho necesitado y el mundo se está muriendo. Se está muriendo. La palabra del Señor va a ir escaseando. Y el Señor dice en una parte, enviaré hambre no de pan, sino de la palabra del Señor. Así que nosotros somos responsables. Todos podemos ser evangelistas en alguna manera. Eso que va camino al infierno, debemos por lo menos presentarle el plan de salvación. Como dice en Judas, arrebatarlo del fuego. Eso podemos hacer, hermano. Y a veces nos cuesta, pero
pidiendo al Señor ayuda y el Espíritu Santo va a obrar. Y justo esa persona que tan necesitado está a tu lado ahí, o le pasás y el Señor puede obrar. Eso no hay duda. Pero nosotros tenemos que ser el instrumento que Dios usa. Imagínense. ¿Y por qué ya el Señor no viene? Hay más alma para ser salvo. Hay más creyentes que tienen que prepararse. Eso es, hermano. Por eso el Señor ya no viene. Pero Él va a venir, está próximo, porque se está por completar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Todo el mundo necesita del Evangelio. Todo el mundo necesita de Jesús, porque Jesús es el Salvador del mundo. Él vino, dio su vida, y así como nosotros sabemos, hermano, que en tiempo de Noé, ¿cuánto tiempo duró la construcción del arca? Más de 100 años, según se cree. 100 años de prédica. ¿Por qué? Porque Noé, al construir el arca, estaba diciendo: viene el diluvio, escápense, vengan. Pero nadie hizo caso. Pero el Señor, su gracia aún extiende. Para ver eso, vamos a mirar en Génesis 7, del verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahí está. Pasados aún 7 días después que el arca esté completo. No es cuando construyó todo. Supongamos que sea un viernes que él terminó. No es que ese viernes mismo ya vino el diluvio. No. Pasó otra vez 7 días. Esa es gracia del Señor. Si por ahí está lejos la gente, por ahí quiere aprovechar y venir hasta donde está el arca para poder llegar y venir. ¿Y qué pasó? Ellos no hicieron caso. Y así es el hombre hasta hoy. No averigua si por qué se construyó el arca. ¿Qué dice Dios? ¿Qué pide Dios? No, el mundo es así. Como en los días de Noé, la palabra. ¿Y cómo está hoy? Y como el día de Noé. ¿Y dónde está fulano, el creyente? Y está en el mundo. Y poná sobre el mundo. Joder. Como está sobre el mundo abraza. Yo conozco hermano que tiene talento, que sabía cantar y que cantaba en la iglesia, ahora está atrás en el mundo. Una pena. Y por a veces el mundo atrapaso. Qué lástima, ¿verdad? Y bueno, y vemos que qué pasó en los días de Noé. No aprovecharon. Y solo Noé y su familia fueron salvos. Y el arca es figura de Cristo. Todo lo que está en Cristo es salvo. Y lo que está fuera de Cristo se pierde. Por más que no le guste a la persona, pero así es. Se pierde. Sin Cristo no tenemos nada, no somos nadie. En Cristo sí. Eso es lo que dice principalmente en Colosenses. Esa es la gracia del Señor. Nosotros hemos sido antes, que éramos impíos. Y andengo impío cuejina. Es impío. Pero el Señor nos cambió. Nos dio un giro en nuestra vida. Ahora Él es nuestro Señor, Jesucristo. Le pertenecemos a Él, nos redimió, nos compró, nos bendijo. Como dice en Efesios 1:3 al 11. Podemos leer, ya no hay nomás tanto tiempo, pero ahí encontramos, hermano, la bendición del Señor. Imagínense, no es poca cosa lo que el Señor hizo a nuestro favor. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición está en Cristo Jesús.
Somos bendecidos en Él. ¿Por qué nosotros somos bendecidos? Porque tenemos a Cristo. Él está en nosotros. Efesios 1, el verso 3 al 9 por lo menos podemos leer. Bien rápido y ya para ir dejando ya. Efesios. Esta epístola también es rico en enseñanza, en gracia. Bendito sea el Dios y Padre, el verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Imagínense, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, según nos escogió en Él. Y nosotros éramos enemigos. Sí, éramos enemigos. Pero Él nos escogió. Y si leemos Corintios, dice lo menospreciado, lo que no es, escogió Él. Nos escogió a nosotros. ¿Qué pasaría si Dios hubiera escogido a los más millonarios? Ahí ya quedamos atrás. Pero no, Dios no escoge a los más millonarios. No. Aquí dice, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque Él es lo que hace el cambio en nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Jesucristo. Somos lo que somos. Eso es lo que Pablo dijo. Soy lo que sois por medio de Jesucristo. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque pegan con la gracia. No llamen 6.000 años el Señor extende y en él y misericordia. Dice en esa parte donde hemos leído en el Evangelio de Lucas que usó de él misericordia. Porque ese herido, ¿qué va a pedir? Tal vez ni no hablaba más por la herida que tenía. Pero el samaritano, al mirarle a ese herido, tuvo de él misericordia. Sin que ese herido haga ningún esfuerzo ahí encima de su herida. Tuvo de él misericordia. La misericordia hasta mantener, hermano. No hay palabras. Y ahí es toda la gracia. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en los cielos como lo que está en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Gracias, Señor. Debo reconocer una inmensa riqueza. Y nosotros vamos a ir al cielo. Y el cielo es mejor. Y ahí el Señor Jesús es el primogénito de entre los muertos, el que resucitó con cuerpo glorificado. Y ese ya nunca más para morir. Este cuerpo que tenemos es temporal, es corruptible. ¿Qué es corruptible? Lo que se pudre. Pero gracias a Dios que hay un cuerpo y que nosotros, si somos, supongamos que ahora acontezca el arrebatamiento, el Señor en una pestañeada nos hace el cambio. Recibimos el cuerpo glorificado y eso ya no depende ya del tiempo. Porque ya tengo los 100 años y cosas más no hay caso a veces. Así, algunos con la justicia ya. A los 100 años y combate delante del Señor, nada. Va a llegar. Y el Señor, su edad es eterno por los siglos.
Jesús tiene el cuerpo glorificado y ese ya no está sujeto a limitaciones. Aupea veñandeta, ñañeta formata cuando el Señor venga. Dependemos de eso, hermano. Aupeo patama miseria y luego dice la palabra que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De por más a más sea. En los cielos ya no va a haber eso. Tu chata la diferencia. Así que, hermano, hermoso futuro nos espera. La palabra dice así, y yo creo de todo corazón lo que dice mi Señor. Le agradecemos al Señor. 2 versículos más y terminamos. Pedro, que también Pedro nos habla, este predicador, que es más para los judíos, pero es también para nosotros, ¿verdad? Que la palabra es para nosotros. 2 versículos vamos a leer y ya por ahí paramos. 1 Pedro 4:10. Lo que tiene puede ayudar en la lectura, dice que se me huele lento. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está. Aquí el apóstol habla de la multiforme gracia. Imagínense, el Señor es rico en gracia. La pedra llena el Señor, a otros están llenos en gracia. No porque ñande ya merecen, no porque ñande ya pone tal cosa, no. En gracia hoy te vayan en día. Y gracias a Él por eso. Y le decimos al Señor, el Señor, yo te agradezco. Él y toalla es el Señor. 5:10 de 1 Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos renueva su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esa es la obra del Señor. Mas el Dios de toda gracia es nuestro Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, como un pequeño ya vea, Él mismo os perfeccione, vea, obra del Señor. Perfeccionar dice sin ningún detalle. Va, no falta ya. Apea jamás, ese ya es coñandea ya. Pero eso no es obra nuestra, es obra del Señor. Fortalezca y establezca. ¿Y qué decimos más? Amén. Gracias, Señor. Le agradecemos al Señor, hermano, por su gracia. Infinita gracia. Sublime gracia. Amén. El Señor bendiga.